Buen día para todos. Vamos a compartir en esta oportunidad una reflexión de la palabra del Señor y nos vamos a dirigir al libro de los Hechos para poder encontrarnos aquí con el llamado de Saulo, el encuentro que tiene Saulo con el Señor. En este capítulo 9 es Lucas quien relata la conversión de Saulo. Él investigó y nos da estos detalles y nos dice entonces que el Señor habló a un discípulo llamado Ananías en la ciudad de Damasco para que concurriera donde estaba Saulo orando y pudiese orar por él. Y nos dice Lucas entonces en el capítulo 9, versículo 15 y 16, el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El apóstol Pablo nos señala en la carta a los Filipenses que él era hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo y en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Es así como él hace una breve autobiografía de lo que era su vida antes de conocer al Señor. Cuando él tenía como objetivo echar a todos los hermanos, a todos los creyentes a la cárcel, y de esa manera él pensaba que servía a Dios, de esa manera él pensaba que estaba cumpliendo con una tarea divina, es cuando él tiene este encuentro con el Señor, camino a la ciudad de Damasco, donde el Señor le sale al encuentro y producto de ese encuentro él queda ciego y es llevado por los compañeros de viaje, es llevado a un lugar, a una casa, donde está ayunando y orando durante 3 días, y entonces el Señor le habla a este discípulo llamado Ananías y le dice que concurra a la casa donde está Saulo. Ananías en primera instancia no tenía mucho interés y disposición de ir, porque él, como otros, habían oído de la fama que tenía Saulo de ser perseguidor de la iglesia, pero el Señor lo convence con estas palabras, diciéndole: ve, porque instrumento escogido me es este. El Señor tenía una intención, tenía un propósito, el Señor tenía un llamado para este que era perseguidor. El llamado de Saulo tiene varios componentes que son muy importantes. En primer lugar, el llamado de Saulo fue una experiencia sobrenatural. No fue algo que él buscó, no lo buscaba porque él perseguía a la iglesia. No fue algo que se dio a causa de su sapiencia, de su interés por la ley. Vino de arriba, vino del cielo, es sobrenatural, es de Dios. Como el llamado de todos aquellos que hoy sirven al Señor. Fue el Señor el quien tomó la iniciativa de llamarnos por su gracia. Y aunque nosotros no podamos explicar con nuestras palabras todo lo que ha hecho el Señor en nuestra vida y cómo fue que el Señor nos encontró, sin embargo sabemos que algo especial pasó en nosotros el día que Él salió a nuestro camino. El caminar pasado de Saulo era un caminar sincero. Él pensaba que servía a Dios, él pensaba que estaba haciendo las cosas de manera correcta. Había sido formado en la ley, había sido enseñado en la forma judía de la religión, y bajo esos parámetros él tenía toda la idea de que lo que estaba haciendo era para Dios. El llamado de Saulo
incluye una revelación de Jesucristo. Cuando el Señor le salió en el camino, Saulo pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Tuvo una revelación acerca de Jesucristo, o más bien del Señor Jesucristo. Cuando nosotros tuvimos el encuentro con el Señor, probablemente como Saulo no entendimos nada de lo que pasó en nuestra vida, no supimos qué fue lo que ocurrió dentro de nosotros, porque la conversión y el llamado de Dios es sobrenatural y misterioso. Pero ese momento fue un encuentro con Cristo, fue también para nosotros una revelación de Jesucristo. Las personas que rodeaban a Saulo durante esta experiencia no entendieron nada de lo que estaba ocurriendo. Las personas oían la voz, pero no entendían qué era lo que se decía. Solamente lo tomaron y llevaron a Saulo a un lugar, probablemente para ponerlo a resguardo, habiendo quedado ciego. Pero no había ningún entendimiento en ellos de qué era lo que estaba pasando en ese momento. Es probable que así ocurra también con nosotros, que en el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo, las personas que nos rodeaban, las personas que nos conocían, los más cercanos, la familia, los amigos, consideraron que estábamos tal vez haciendo algún tipo de locura, porque no entendían nada de lo que estaba ocurriendo en nuestra vida. Y es probable tal vez que todavía haya personas que no entiendan el porqué de nuestra forma de vivir ahora, porque estamos sirviendo al Señor. El llamado de Saulo fue confirmado por un instrumento humano. Dios tuvo que usar a ese hermanito Ananías, que sale esta vez exclusivamente allí en esos cortos versículos del capítulo 9, donde no es mencionado nunca más. Sin embargo, fue el instrumento humano que Dios usó para que el llamado de Saulo fuese confirmado. Es así como Dios también actúa hoy. Por eso somos parte de la iglesia, por eso somos parte del cuerpo de Cristo, porque además de la gracia del Señor necesitamos estar en comunión y recibir de los dones y la gracia que otros han recibido, ser bendecidos por estos instrumentos humanos que son nuestros hermanos en la iglesia, que Dios ha llamado para ser parte del cuerpo de Cristo como nosotros. El llamado de Saulo incluyó un mensaje aclaratorio al respecto y capacitador. Si usted lee las siguientes declaraciones de Pablo en su propio relato de su conversión, en el capítulo 22 y en el capítulo 26 del libro de los Hechos, usted encontrará que Saulo añade algunos detalles importantes que le dan entendimiento al llamado que Saulo recibió en el camino. El Señor le dice: te he llamado para que veas al justo, para que oigas la voz de mi boca, para que seas testigo mío en presencia de los gentiles, de tu pueblo y de los reyes, y para que sepas cuánto debes padecer por causa de mi nombre. Es decir, hay una aclaración de parte de Dios del llamado de Saulo. El llamado de Saulo es primero a la salvación y luego a servirle. Primero bautízate y limpia tus pecados y luego sígueme. Es lo que hace el Señor. El Señor primero nos llamó a la salvación, pero luego también nos dio una tarea, porque cada creyente, cada hombre, cada mujer que es parte del cuerpo de Cristo tiene una función que cumplir dentro de él. Por lo tanto, no solo somos llamados a ser salvos, sino también somos llamados para servirle. El llamado de Saulo tienen cosas que no se mencionan en este incidente. Hay algunas cosas aquí en este llamado
que no están mencionadas, pero uno podría entender que son las cosas que ocurrieron. Al parecer, Ananías bautizó a Saulo, porque el Señor le dice, bautízate y limpia tus pecados. Al parecer, Saulo recibió algunas revelaciones directas del Señor en el momento de su conversión, porque luego Saulo tiene un entendimiento muy importante acerca de las Escrituras y comienza desde ese momento a predicar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Al parecer también, durante esta experiencia de su llamado al arrepentimiento, a la conversión, también Saulo fue capacitado con el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros encontramos que Dios completa la obra, que Dios continúa la obra que comienza en las personas. Así es como dice el propio apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, diciendo, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros es fiel para completarla hasta el día de Jesucristo. Entonces, cuando Dios llama a alguien, no solo lo llama a la salvación. Cuando Dios llama a alguien, no solo lo saca del mundo y lo aleja del pecado, sino que el llamado también incluye lo que de ahí en adelante debemos hacer para la obra de Dios. Que el Señor pueda ayudarnos a cada uno de nosotros a entender cuál es nuestra tarea, qué es lo que debemos hacer por la gracia de Cristo en el cuerpo de Cristo. Que el Señor pueda añadir bendición a nuestra vida y junto con este llamado que recibimos a la salvación, también podamos entender cada día que Dios tiene un lugar para nosotros en el cuerpo de Cristo y además tiene capacitación para nosotros en el cuerpo de Cristo, para que le sirvamos con los dones que Él nos ha entregado. Que el Señor les bendiga abundante y ricamente a cada uno de ustedes. Amén.